Estamos de vuelta en el programa Coxijón, el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, Avanzo, y estamos abordando el tema sobre la juventud en Guatemala, miradas, perspectivas y formas de abordaje. Y bueno, en el segmento anterior estábamos ya definiendo cómo se ha construido esta categoría de la juventud, cómo rompe esta idea etaria. Pero también queremos ir profundizando sobre, en este país, desde una perspectiva histórica, cuál ha sido la situación de la juventud en Guatemala, quiénes han sido los jóvenes. Hemos identificado que en la historia se ha ido tratando sobre los jóvenes referidos a los estudiantes, pero qué pasa con la juventud que es campesina, qué pasa con la juventud que es desde los pueblos indígenas, quiénes han sido los jóvenes, y para ello pues queremos preguntar eso, cómo se ha construido el ser joven y quién ha sido joven en este país. Y Leslie, quisiéramos empezar con tú. Okay. Yo voy a hablar desde, digamos, los hallazgos que hemos estado teniendo en el trabajo de investigación del área, y referir fundamentalmente, insistir un poco en lo que planteaba al principio, ¿no? La categoría de juventud nace históricamente como una condición privilegiada para dedicarse a formarse y ser productivo, y en Guatemala no fue la excepción. La primera vez que en este país se habla de juventud, se habla de clases altas, blancas, que iban a estar dedicadas a eso, a formarse como líderes de la nación. Y enseguida vemos cómo hay una serie de personas que etariamente habrían entrado dentro de la categoría juventud que no eran nombradas de esa manera. Vemos cómo van apareciendo categorías como el menor transgresor, el menor delincuente, la joven prostituta, el menor trabajador, pero que nunca eran nombrados como jóvenes y que evidentemente tampoco gozaban de los privilegios y las garantías que podía tener un joven de clases privilegiadas. Luego, y vamos viendo justamente cómo el imaginario de joven va casi siempre asociado a los estudiantes. Estamos hablando de la formación, y más o menos hacia los 40 del siglo XX vemos aparecer también un contingente de población que había estado formándose en las escuelas, en ese momento públicas, para una población exclusivamente, que de alguna manera se rebelaron contra un régimen y cambiaron las cosas en algún momento determinado. Estoy hablando particularmente del periodo 44-54. Y por supuesto que hay una ampliación de la educación que no es a toda la población tampoco, pero que va implicando una formación distinta, una formación más de ciudadanía, de participación. Siguen siendo jóvenes, pero son estudiantes. El resto sigue sin aparecer a la vista, ¿no? Y conforme vemos avanzar el siglo XX, vemos cómo sí empieza a aparecer la juventud, pero se empieza a pensar en esos otros segmentos. Se habla de juventud rural, juventud urbana, por ahí de los 70 más o menos, asociados a los planes de desarrollo, pensando sobre todo en mano de obra, no tanto en sujetos de derechos, sino en mano de obra productiva para el país. Y enseguida, hacia los 80 también vemos aparecer otros imaginarios, ya se les empieza a nombrar jóvenes, pero entonces el término de juventud empieza a significar más que un privilegio, una condición de subordinación y de dominación. Estamos hablando de que ahora son los mareros y, digamos, todas esas categorías que antes entraban en la minoría de edad a secas, ahora empiezan a ser nombradas también como juventud, de alguna manera para controlar, ¿no? Eso es lo que vemos aparecer, y yo tal vez diría que para comprender quiénes han sido los jóvenes en cada momento de la historia, y en este particularmente, no podemos hablar en abstracto. Tenemos que hablar desde la experiencia concreta, siempre. Sí, así es, y pues yo quería retomar acá algo que decía importante Leslie. ¿Desde qué perspectiva es que se mira al joven? ¿Y desde qué perspectiva ha estado situado el joven? Vamos a hablar de un ámbito cultural. ¿Realmente el joven ha tenido su cultura, se ha podido desenvolver con libertad durante la historia? ¿Qué realmente ha sucedido con el joven? El fenómeno de la transculturalización, ¿verdad? En el ámbito cultural, en el ámbito económico. Nosotros sabemos que nosotros los jóvenes, más en el área rural, tenemos nosotros que trabajar forzosamente, a veces en las tierras, a veces los niños empiezan siendo ilustradores, y hay veces que como no se consigue un trabajo, ¿qué es lo que hace el joven? El joven se convierte en delincuente a veces. Y ahí mismo viene el círculo de violencia, que como no se atienden esas condiciones en que vive el joven,
es por lo mismo que económicamente se ve en la necesidad de buscar otras alternativas. Y eso es lo que uno como joven vive. Y pues precisamente nosotros sabemos que en Guatemala hay una población, la mayoría de la población es joven, según las estadísticas del último censo poblacional en el 2002. Y pues entonces nosotros decimos, somos la mayoría de jóvenes, ¿qué tanto los estamos atendiendo? ¿Qué tanto nosotros estamos creando esos espacios de realmente participación, de crecimiento, de desarrollo? Inclusive en el tema ambiental, los jóvenes no tienen una educación, inclusive en el aspecto de educación sexual. ¿Qué tan rezagada tenemos nuestra educación? ¿Qué tantos avances hemos tenido durante la historia? Nosotros sabemos y lo podemos contextualizar que el joven no ha tenido las condiciones para poder crecer individualmente y dentro de su familia. En el área rural hay mucha diferencia acá con el área capitalina. Me he estado dando cuenta en los últimos días de que si seguimos con el mismo modelo que hemos tenido siempre, no vamos a poder conseguir ninguna meta, ningún propósito positivo, y por el contrario vamos a seguir nosotros estancándonos en la misma problemática que vivimos sumergidos. La violencia está azotando a los jóvenes, vuelvo a repetir, la pobreza, la poca educación. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro compromiso entonces? ¿Vamos a asumir el reto de que vamos a cambiar esta población juvenil? Porque la población juvenil es la que en un futuro va a tomar las riendas del país. Bueno, yo quisiera agregar a esto, y tal vez para esto me ponga aquí un poco. Aquí en el centro, supongamos que este es nuestro imaginario, y aquí en el centro está colocado un modelo. El centro es el ergon, y esta parte que es la periferia es el parergon, si lo vamos a poner en los términos de latín. Y aquí en el centro está colocado un modelo que en primer lugar es adulto, blanco, con cierta capacidad económica y con poder de alguna manera político también. Aquí en la periferia, en grados, por supuesto en círculos concéntricos, en diferentes grados de periferia y según en la etapa histórica, están colocadas las demás personas que están más o menos cerca o más lejos del modelo. Si este modelo, que es adulto, está en el centro, yo diría que ¿quién es el inmediato que puede oponerse a un joven, a un adulto, perdón? Sería un joven o una joven. La joven está todavía más lejos. Entonces, yo quiero creer, por lo que he estado viendo recientemente, que la juventud, que está también diferenciada urbano, rural, dependiendo de ciertas zonas, esta sociedad es muy castiza, muy criolla, y es muy partida todavía, no se mezcla, como sucede en otros países, por ejemplo como en Nicaragua, donde jóvenes de diferentes formas, de diferentes estratos o de diferentes espacios, van juntos a educarse y a formarse. Entonces, yo creo que aquí lo que estoy viendo es el surgimiento de una juventud que se está acercando, que está mezclando más lo del centro con la periferia, y que ya la mirada no se hace de allá para acá, sino que se hace desde diferentes lugares. Yo veo que hay una multiplicidad y una complejidad ahora que nos permite, como diferentes generaciones, hacer diálogos distintos. Ojalá las aprovechemos y ojalá no esté siendo mi esperanza la que hable, y que terminen, digamos, jóvenes que son cooptados por esa mirada del centro, de los adultos, y terminen obedeciendo, solamente obedeciendo, sin ponerse creativos en términos de lo que la sociedad guatemalteca necesita. ¿Y por qué lo digo? Aquí están... Se pensó en los jóvenes, ya lo hablaba Leslie, y se ha historizado, pero tuvimos una generación de jóvenes que salen con la primera migración y regresan luego en los 90 deportados. Se forma a raíz de eso una nueva generación que tuvo que ver con el fenómeno de las maras después, porque solo hacia ahí lo orientamos, pero habían otro montón de jóvenes y jovencitas en otros espacios queriendo cortar esto del centro. Entonces, bueno, yo creo que empezamos a cambiar esta relación centro-periferia y la mirada que desde ahí se hace de la juventud. Yo veo ahora una participación distinta.
Ojalá. De hecho, aquí hay 3 jóvenes y solo una adulta, lo cual habla de cambiar las relaciones. Y los 3 jóvenes son los que han hablado y han puesto los temas fundamentales sobre la mesa. Esto habla de cambios de ese centro y de esa periferia, y yo quiero creer que podemos ir por ahí. Yo quisiera agregar para terminar, si es posible, que ver a la juventud, y especialmente en este momento histórico, es una manera de ver a la sociedad entera, de ver las tendencias del cambio. Claro. Sí, bueno, no sé si tú quieres agregar. Sí, yo quería agregar una pequeña cosa a lo que decía también Carolina. Entonces, hablando entonces ahora del presente, ¿verdad? Yo precisamente vengo como delegado de la coordinadora de la niñez, adolescencia y juventud de Aguacatán, de la Comuna Júa, y precisamente somos una organización que articula las demás agrupaciones juveniles y que vemos en pro del desarrollo. Es decir, que ahora los jóvenes sí estamos más prendidos, más entusiasmados, estamos participando más, nos estamos enrolando en aspectos políticos, sociales, culturales, cambiando el modelo que siempre hemos tenido, que se nos ha implantado, que se nos ha impuesto, a veces hasta por métodos violentos. Y sí, ya estamos nosotros renaciendo nuevamente, cambiando lo que siempre se ha establecido, ¿verdad? Porque hay muchos paradigmas en la sociedad que deben cambiar. Y lo mismo viene entonces que estamos participando más nosotros los jóvenes, aunque a veces no se nos abren tanto las puertas, a veces hay pequeños espacios, pero sin embargo los que nos estamos sumando acá los estamos aprovechando al máximo. Estamos cambiando, estamos abriendo esos espacios, precisamente como el que hoy me están permitiendo a mí, y agradezco infinitamente también. Se abran más espacios a los jóvenes y pues que no todo se centralice acá en la urbe, porque igualmente nosotros necesitamos que se abran espacios en los departamentos, en los municipios, y algo más interesante, en las aldeas, en los caseríos, porque hay lugares lejanos, hay personas, hay jóvenes, hay familias que no tienen las condiciones de vida, los servicios básicos necesarios para vivir. Hay quienes no cuentan con una carretera, con electricidad, con agua potable, y entonces ¿en qué condiciones vamos a tener a los jóvenes? Habría que preguntar desde esa historización por qué el Estado se ha olvidado de la niñez y de la juventud y cuándo se interesa por ella. Entonces uno puede tener más o menos un perfil de lo que ha ido pasando. Exacto. Bueno, vamos a parar ahorita este segmento sin antes pues poder indicar este modelo finca, ¿sí? Un país que ha tenido su construcción desde una perspectiva de la finca, y precisamente en esa finca, ¿qué papel se le ha asignado o permitido al joven, a las mujeres, a los ancianos? Y bueno, vamos a seguir profundizando. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.